Diego, gracias por recibirnos aquí. Estamos en una de las sedes de CONICET. Estamos viniendo bastante al CONICET. Nos encanta venir a este lugar. Y lo importante, también hay que marcarlo siempre, de lo que ocurre acá en este Su lugar. casa del CONICET, así que... Bueno, digo, en principio, una noticia que no era sorprendente, pero después de lo que ocurrió ayer, pensamos que, somos casi coetarios, lo hemos visto al Papa Juan Pablo II muchísimos años en una situación convaleciente. Ayer lo fuimos con una esperanza diferente y hoy nos levantamos con esta noticia. En principio, ¿cómo te impactó? Bueno, creo que como a todos, que un poco nos sorprendió dentro de lo que era algo previsible, ¿no? Hacia el deterioro de su salud, 88 años, digamos, inevitablemente esto iba a ocurrir en el corto plazo. Pero bueno, como se había recuperado y había tenido dentro de todo una agenda bastante cargada por Semana Santa, de hecho, si ustedes creo que miran los diarios hoy, aparece en portada con el vicepresidente de Estados Unidos, que venía teniendo roces con él, entonces, bueno, tuvieron un pequeño encuentro, o sea que... bueno, fue un poco inesperado dentro de lo que era previsible, ¿no? ¿Qué significó Bergoglio, su llegada a San Pedro y para la Iglesia Católica? Bueno, a mí me parece que es interesante que cuando apenas fue elegido, creo que todos subrayaban que era el primer papa latinoamericano, el primer papa argentino. Pero bueno, después con el paso del tiempo, creo que Bergoglio puso en marcha una serie de cambios que hicieron que eso ya no esté tanto en primer plano, sino que más bien hablemos de las cosas en las que innovó, ¿no? Que me parece que bueno, que son muy interesantes, ¿no? Subrayaría esta idea de una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Que me parece que es lo que más ruido genera dentro de la institución. Esta idea de que a la luz del Evangelio nadie puede cerrarle la puerta a nadie y que, bueno, un poco en contra de la idea de los sectores más conservadores de la iglesia que quieren poner como no garitas de control, esta idea de un club exclusivo, es decir, la iglesia es un lugar donde todo aquel que quiera se sienta que necesita, etcétera, puede estar, ¿no? Y me parece que eso es algo que bueno, es tal vez su principal legado, me parece. Podemos pensar que para la vista del mundo, para la estructura de la Iglesia, Bergoglio era encabezado un progresivo incipiente. ¿Qué lectura haces con el ahora, en el contexto del mundo y con lo que está pasando con el progresismo? Bueno, mira, me parece que con el caso, en realidad Francisco tiene cosas nuevas, pero al mismo tiempo recupera cosas de eso que se llama la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces me parece que pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, me parece que Francisco propone una lectura un poco más radical de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, vuelve a poner en primer lugar esta idea de que la propiedad privada no es algo que el catolicismo acepte por definición, sino que está subordinada al destino universal de los bienes, esta idea de proponer formas más cooperativas de producir y convivir, esta crítica a las políticas anti-inmigración, es decir, hay como un catolicismo social recargado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, un mundo que se ha corrido mucho, uno podría decir, a la derecha o a la extrema derecha, con lo cual la doctrina social de la Iglesia se convierte, ¿no? Por decirlo así, si bien dentro del catolicismo tratan de no pensar en términos de izquierda y derecha, si uno lo quiere pensar en esas coordenadas, que son un poco ajenas a la teología, más del campo político, uno podría decir, bueno, el mundo se corrió a la derecha y la doctrina social de la Iglesia se fue quedando a la izquierda, ¿no? Y esto me hace pensar directamente en que alguien puede, el día de hoy, con la muerte de Francisco, o un sector de la Iglesia puede ver una oportunidad. Claro, bueno, al interior eso se ve muy bien en la película Cónclave, ¿no? Que estuvo en cine hasta hace poco y creo que está todavía, en donde, bueno, la Iglesia es un universo muy complejo, ¿no? De tendencia, en donde hay sectores que piensan y conciben la Iglesia, el mundo, la política, etcétera, de manera totalmente opuesta, diametralmente opuesta. Entonces, bueno, sin duda ahora se entra en una instancia de lo que se llama precónclave, en donde, bueno, los diferentes sectores comienzan a negociar, tratan de articular, como en cualquier dinámica política, ¿no? Conseguir los votos para tratar de que el próximo papa se acerque más a su posición, ¿no? De todos modos, Francisco designó más de 2/3 de los que van a participar del futuro cónclave. Eso no quiere decir que vayan a votar por una línea de continuidad con el actual papado, el papado de Francisco, pero uno podría decir que la cancha está levemente inclinada y uno tendería a pensar que el sucesor no va a ser disruptivo, sino puede ser más moderado, pero en continuidad, ¿no? Compañeros, los escucha Diego atentamente. Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿quién fue Bergoglio? ¿Quién fue Francisco? ¿Y qué es lo que nos deja de acá en más? Bueno, mira, me parece que es un poco esto que te decía al principio, ¿no? Si yo tengo que destacar algo,
de Francisco es un humanismo, ¿no? Digo, por eso es una figura que ha impactado tanto por fuera de la Iglesia Católica también, ¿no? En un mundo en donde se habla mucho de los discursos de odio, ¿no? La crueldad como casi como un activo político. Me parece que Francisco propone un humanismo en donde recupera una serie de principios del Evangelio, de la figura de Jesús, y que lo que le permiten es defender esta idea, ¿no? De una iglesia que no puede cerrar la puerta a nadie, de la que todos pueden participar, y volver a poner sobre la mesa esta idea de que el cristianismo en realidad se define por el amor al prójimo, ¿no? Y que, bueno, porque a diferencia de otras religiones, si vos te pones a pensar en el catolicismo, Dios aparece, digamos, para los católicos Dios hizo hombre, vino acá y hizo una serie de cosas. Entonces no es tan difícil imaginar qué quiere Dios de los hombres y las mujeres en la tierra, es lo que hizo Jesús. Y bueno, cuando uno mira eso, no hay tantas lecturas posibles sobre qué es lo que está bien y lo que está mal para un católico, ¿no? Diego, primer papa latinoamericano, argentino, ¿quedó pendiente su visita a nuestro país, su regreso a la Argentina? Bueno, ese es un gran tema de controversia y de debate, ¿no? Es decir, si uno mira a otros papas, por ejemplo, Juan Pablo II fue, no me acuerdo ahora, pero más de unas 10 veces a Polonia, ¿no? Tenía al lado también. Lo tenía al lado, sí, sí. No, y además Juan Pablo ahí jugó un rol importante en ese momento desestabilizando a la Unión Soviética, ¿no? Era parte de su agenda geopolítica en ese momento. Pero Francisco decidió no venir, y yo creo que decidió no venir mucho, por una serie de circunstancias. Yo creo que sí, no lo vamos a saber, esto es especulativo porque él nunca dijo por qué no venía, pero bueno, si vos me preguntás a mí, yo creo que él entendía que su presencia podía contribuir a la polarización política, ¿no? Y su relación con los gobiernos no fue buena, ¿no? No fue buena con el gobierno de Macri, no fue buena con el gobierno de Milei ahora, obviamente, sobre el final, y tampoco durante el gobierno de Alberto, pandemia en el medio, o sea, con Alberto podría haber sido tal vez, pero bueno, después ocurrieron una serie de cosas que lo impidían. Y yo insisto con esto, me parece que era una figura que él entendía que podía tal vez dividir, ¿no?, a la Grey católica, ¿no? De hecho, los católicos tienen posiciones muy distintas sobre el Papa, ¿no? Es decir, esta idea de que por ser católicos lo quieren al Papa, eso no funciona así, ¿no? Es muy heterogéneo lo que pasa ahí. Es bueno plantearlo así también, ¿no? Estamos hablando del Papa, no es una figura política más ni un presidente más. Claro. Esto está de adentro dividido. Bueno, eso que decís es muy interesante, porque eso a mí me había gustado mucho de Cónclave, ¿no? Que ahora, bueno, ahora todo el mundo va a empezar a ver cómo funciona un cónclave, y la película está buenísima para eso. Si la ven van a entender perfectamente cómo funciona, porque está muy bien reconstruido. Y ahí es interesante cuando uno los ve a los cardenales, porque ellos, claro, toman decisiones con una lógica política, o sea, piensan en términos de qué posiciones quieren beneficiar, cuáles posiciones quieren perjudicar o detener, pero al mismo tiempo también está esa dimensión religiosa en la toma de decisiones, ¿no? Donde se encierran a ver si el Espíritu Santo los ilumina, a ver qué es lo que aparece como una decisión. Entonces, eso a veces cuando uno lo mira muy secularizadamente es difícil de entender, ¿no? Que finalmente también digamos, es una institución religiosa en donde la política es importante, pero también la dimensión religiosa juega y es uno de los elementos fundamentales en la toma de decisiones. Te escuchaba fundamentalmente en el inicio de la charla y pensaba, claro, no es casual que Bergoglio sea jesuita o que haya elegido el nombre Francisco, ¿no? Claro, bueno, el nombre creo que ya habla, ¿no?, mucho de su propia concepción, ¿no?, sobre, bueno, un catolicismo que vuelva a mirar a las periferias, ¿no?, a la marginalidad. De hecho, Francisco un poco pone, de algún modo me parece que reinventa esta idea de periferia, ¿no? Él dice, bueno, de algún modo todos vivimos en diferentes formas de periferia, y la idea del catolicismo es ayudar a los hombres y a las mujeres a transitar su vida en la tierra, ¿no? Que eso me parece interesante cuando él dice, bueno, la iglesia no es una institución que Dios haya instituido para que lo adoren, eso no. Digamos, son ideas muy viejas que no tienen nada que ver. O sea, en todo caso, la iglesia es una institución que está acá para ayudar a que las personas transiten el tiempo que están en la tierra, ¿no? En donde, para la teología católica, ya empieza el reino de los cielos, ¿no? Entonces esa es una idea de iglesia que yo creo que él define muy bien con un neologismo que inventa que se llama misericordiar, ¿no? Es decir, ser iglesia es misericordiar, ejercer la misericordia. Entonces ahí eso redefine todas las normas, ¿no? Porque una cosa puede estar bien o mal en abstracta, pero lo que interesa es lo que se hace con eso, ¿no? Entonces ahí Francisco dice, bueno, por definición, el catolicismo debe colocar a la misericordia en primer plano, ¿no? Acompañar y ayudar, independientemente de que se haya o no pecado, ese pecado sea grave o no, etcétera.
Diego, ¿puede ser que en la tapa la imagen sea el tradicional lavado de pies, que elegiste esa imagen? Sí, sí, que es muy simbólico también, Claro, ¿no? Incluso que a pesar de... no lo pudo hacer Sí, ahora. En realidad visitó una cárcel la semana pasada, estuvo allí media hora, 45 minutos aproximadamente en Roma, pero no pudo realizar esta tradicional ceremonia. claro, sí, esta última vez, sí, de todos modos, a pesar del estado de salud tan delicado, fue a visitar Sí. una cárcel, no lo pudo hacer, porque claro, implica físicamente un cierto desafío, no agacharse. Pero bueno, él eligió mucho esto del lavado de pies, que pone como en primer plano la idea de la humildad, de la entrega al otro, esta idea del cristianismo como una religión del prójimo, ¿no? Y él usó mucho, por ejemplo, ha lavado pies solo a mujeres o a musulmanes, no ha elegido a quienes le lava los pies, además de que muchos eran presos o presas, es decir, ha buscado que eso sea simbólicamente una forma de, bueno, mostrar que el catolicismo es una religión que acoge a todos y que en definitiva la idea es que no estamos acá para juzgar, ¿no? Para levantar el dedo. Incluso hay un discurso muy bueno de Francisco en la Jornada de la Juventud del 2023, creo, en Portugal, en donde él dice, bueno, dice, la señal de la cruz se puede tomar también como un abrazo, ¿no? No un Jesús que levanta el dedo para juzgar, porque eso no tiene nada que ver con el rol que la Iglesia tiene que tener, aunque lo ejerció, dice, y eso lo mira críticamente, en el pasado eso se hizo, pero eso estuvo mal, digamos, ¿no? Lo que tiene que hacer la Iglesia es recibir a la gente, darle un abrazo y ayudarla. Después cada uno se arreglará. Si cree en Dios y en un juicio, en un lugar, se arreglará cada uno por su lado. Diego, tengo la sensación, no sé si coincidís, que en algunas luchas el Papa se quedó solo, como líder mundial, ¿no? Se quedó solo dando la batalla, como por ejemplo el llamado a la paz, por ejemplo en esto que sucede en Israel y Palestina, con también lo que son la influencia de las multinacionales, digo, que se quedó solo dando esa batalla, que no hubo un acompañamiento, ¿puede ser? Sí, sí, lo que vos decís que me parece que es un poco con lo que abríamos también la nota, ¿no? Esta idea de que un mundo que se ha corrido un poco a la derecha, en muchos sentidos, ¿no? Y el humanismo social que propone el Papa, que está en sintonía con las ideas de las doctrinas sociales de la Iglesia, suena cada vez más disruptivo, ¿no? Más disonante en un mundo que va para otro lado. Quizás hace 12 años era también diferente, era un papa mucho más de contexto, ¿no? Claro, es posible, sí, sí. Y después, bueno, como vos decías, el tema de su llamado a la paz no ha sido en Francisco un mero llamado retórico a la paz, ¿no? Que es algo que todos los papas hacen, ¿no? La paz está bien, sino que ha tomado riesgos en eso, ¿no? Por ejemplo, su posición en la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido una posición de una especie de tercera posición, ¿no? Diciendo, bueno, es cierto que Rusia atacó, etcétera, etcétera, pero la OTAN también ladró, como dijo en su momento, las puertas de Rusia. En términos geopolíticos no podemos tomar una lectura tan simplista, que era la lectura de la Unión Europea, lo cual le trajo muchas tensiones. Lo mismo su llamado a la paz en Medio Oriente, que implicó también una crítica a la violencia que ejerce el Estado de Israel. O sea, digo, ha tenido posiciones que no han sido cómodas, digamos, no ha tomado riesgos, ha tratado de plantear, digamos, bueno, que no hay buenos y malos así en un sentido como un cómic, ¿no? Sino que la realidad política es más compleja y que si no entendemos esa complejidad es muy difícil construir una paz real. Diego, ¿cuál va a ser el desafío del próximo Papa? Porque yo creo que Francisco, sin dudas que va a marcar un antes y un después. Sí, yo creo que sí, que es un papado que va a quedar en la historia. Yo como historiador de la Iglesia te digo que sí, que para mí va a ser un papa importante, de los más importantes del periodo contemporáneo sin duda. Y bueno, los desafíos por delante son algunos de los mismos que tenía Bergoglio, ¿no? Es decir, tratar de mantener estos procesos de reforma de una institución que es como un transatlántico, a lo que hay que reorientar muy lentamente, con mucha complejidad interna, tratando de evitar sobre todo las rupturas, ¿no? Que eso es algo que Francisco ha subrayado mucho, es decir, cada vez que yo propongo algo tengo que tener en cuenta que la Iglesia es muy heterogénea. Entonces tenés, por ejemplo, que sea la Iglesia africana, que los obispos de África que son muy conservadores, y tenés sectores como los de la Iglesia sinodal alemana, o sea, cardenales alemanes que son muy progresistas. Entonces, entre esos dos polos vos tenés que tratar de articular esas tensiones para que eso no explote, ¿no? Y efectivamente no se disgregue. Entonces, bueno, me parece que uno de los desafíos es la unidad, ¿no? La unidad de la Iglesia y después, bueno, cómo reposicionar a la Iglesia en un mundo que se va volviendo cada vez más inestable
y conflictivo, ¿no? Es decir, con escenarios bélicos, incluso, digo yo, a veces uno no lo es del todo consciente, ¿no? Pero creo que estamos más cerca hoy de una conflagración en la que se incorporan armas nucleares que en los famosos conflictos de los misiles de la década del 60, ¿no? De la película de Kubrick. Es decir, es un mundo muy complicado, ¿no? El que parece que vamos a vivir. Diego, ¿y por qué la decisión y tomar esta historia, ¿no? para escribir un libro? En lo personal tuyo. Mira, esa es mi línea de investigación. Yo tengo una... Creo que no es que yo no soy católico, aunque sí creo que el catolicismo puede aportar muchas cosas valiosas a la sociedad, pero es mi línea de investigación. Yo soy historiador del catolicismo acá y, bueno, ahora publiqué un libro sobre historia del catolicismo, de los papados, o sea que viene justo ahora como una historia de los papados que salió en España, pero bueno, tal vez se traiga acá también. Y así que bueno, Bergoglio era una figura súper interesante y en la medida que su papado fue poniendo en marcha una serie de transformaciones, se volvió cada vez más interesante. De hecho, si yo al principio hubiera dicho que me hubieran preguntado en el 2013 cómo yo imaginaba, hoy no hubiera acertado nada, hubiera dicho todo mal. Hubiera dicho que iba a ser un papado breve, incapaz de modificar, bombardeado por todos lados. Sí, con pocas chances de poder ordenar la crisis que recibió Bergoglio. ¿Usted se acuerda que en 2013, cuando renuncia Ratzinger, que también es un hecho inédito, que un papa renuncie, estaban en la tapa de los diarios los casos de abuso sexual en diferentes diócesis, los casos de corrupción en el Banco Vaticano, sí, una agenda muy conflictiva, y Bergoglio logró correr esa agenda, que miremos otras cosas y poner en marcha el proceso de transformación y reforma, que me parece que bueno, hay que ver en el mediano plazo, veremos si realmente logran consolidarse o no.